Subo a la tribuna por última vez como portavoz de UPyD. Subo a esta tribuna haciendo la última intervención que haré en vuestro nombre. Es un momento para mí extraordinario, emotivo, importante, lleno de emoción, pero también, tengo que decirlo, lleno de orgullo. Quiero deciros una cosa, dos cosas. Lo que no voy a hacer es despedirme. No he venido a despedirme. Por tanto, lo primero que quiero que sepáis es que no me voy a despedir. Quiero hacer dos cosas. Daros las gracias. Daros las gracias por lo que me habéis dado, por lo que habéis hecho de mí, porque me habéis ayudado a mejorar, a ser mejor persona. Decía Jefferson, me gustan más los sueños que la historia del pasado. Y es verdad, también a mí me gustan más los sueños que la historia del pasado. Pero hay sueños porque hay historia. Y vosotros, los afiliados de Unión, Progreso y Democracia, sois los protagonistas de mi historia y de nuestros sueños. Por eso os doy las gracias. Tengo, como decía, el orgullo de haber podido representaros. El orgullo y el agradecimiento por haber tenido vuestra confianza, vuestro voto, vuestro respeto, vuestro apoyo, vuestro respaldo, vuestras críticas, vuestro cariño, también vuestro cariño. Sé que en política la palabra cariño no se utiliza muchas veces, pero tiene categoría política para mí, porque es imposible hacer las cosas que hemos hecho si no nos hubiéramos sentido acompañados con amor, con el cariño de la gente a la que representábamos. Yo estoy en política y hago político y tengo un compromiso político, os lo he dicho muchas veces, porque me gusta la gente. Y porque me gusta la gente quiero representarla. Y he tenido el inmenso honor de representar a la mejor gente de España, que sois todos vosotros. Sin vosotros, nada hubiera sido posible. Nada de lo que hemos hecho. Lo valoremos como lo valoremos, con adjetivos o sin ellos. Nada de lo que hemos hecho hubiera sido posible. Ha habido recuerdos en el resto de intervenciones que me han precedido. Yo también quiero hacer algunos. ¿Os acordáis de aquel primer pisito de solteros que tuvimos en la calle Orense, en el que compartíamos despachos porque había pocos y en el que todos los que trabajaban eran voluntarios? Desde el que cogía el teléfono hasta el que hacía el programa electoral. Todos eran voluntarios. Los voluntarios, una parte importantísima de nuestra vida a lo largo de toda nuestra historia, también hoy, por cierto. ¿Os acordáis de la recogida de firmas? Para presentarnos teníamos que salir a la calle a recoger firmas. ¿Os acordáis? Efectivamente, alguien lo recordó antes, de cuando tuvimos que hacer unos bonos para poder tener algo de dinero, para poder hacer algo de campaña. Y hicimos algo que no había hecho nunca nadie. No solamente hicimos los bonos, sino que denunciamos a los bancos. Es que empezamos, una forma de empezar la nuestra. Salimos ya el primer año a denunciar a los bancos porque a nosotros no nos prestaban y a los otros les condonaban las deudas. Es que esto de llevar la contraria fue revolucionario aquello. Nunca se había conocido una cosa igual. La hicimos porque queríamos hacer campaña y porque sabíamos que era la única manera de hacerlo.
¿Qué campañas hemos tenido? Se tiene siempre la sensación de recordar solo lo último, ¿verdad? Y se cometen algunos riesgos, ¿no? Pero nuestras campañas siempre han sido, en lo sustancial, bastante parecidas. Porque en las campañas nada hubiera sido posible sin los afiliados, sin los simpatizantes, sin los voluntarios. Cuando teníamos más dinero y cuando teníamos menos. Lo más era poquísimo para hacer la campaña. Y se podía hacer porque había esa gente, vosotros. Porque estabais ahí, a través de vosotros me dirijo a todos los afiliados de UPyD. Porque salíais a la calle a repartir folletos con las caras de otros, con las nuestras, a hablar con los ciudadanos, a explicar nuestras propuestas. ¿Os acordáis de la primera campaña? La primera campaña, todos sabíamos en el partido que la única posibilidad de salir era por Madrid. Pero todos hicisteis campaña en toda España. Empezando por los candidatos en su propia circunscripción, sabían que no iban a salir. Hacían campaña para que saliera yo, para que UPyD entrara en el Congreso de los Diputados. No les importaba nada no salir, porque el reto era que UPyD entrara en el Congreso de los Diputados y era yo la única que podía entrar. Con una generosidad, con un altruismo, con un espíritu de lucha, con una iniciativa que sorprendió a todo el mundo entonces y a mí me sigue sorprendiendo y además me provoca un enorme orgullo, me produce un enorme orgullo. Sí, lo he oído hoy aquí también. Lo que nos une, dijimos en aquella campaña. Pero trascendamos, porque lo que nos une en aquella campaña nos trascendía a nosotros mismos. Era lo que nos une, quiero recordarlo, a los españoles. Por supuesto que unidos nosotros, pero lo que nos une a los españoles, por eso había un carné de identidad. Porque reivindicábamos lo que decíamos que se estaba perdiendo, el concepto de ciudadanía española, de que todos los españoles somos iguales ante la ley y todos los españoles debemos de tener los mismos derechos. Era la primera, pero la segunda, que ya estábamos en el Congreso, también fue muy complicada y también fue muy parecida en la actitud de todos vosotros. En esa explicábamos, cada voto vale. ¿Os acordáis? Cada voto vale porque también sabíamos que en muchas circunscripciones no íbamos a entrar. Pero todos, desde Córdoba hasta Galicia, hasta Zaragoza, hasta Guadalajara, todos querían su voto para que tuviéramos el 5%. Porque todos sumaban el 5%. Y no solo queríamos entrar, queríamos tener grupo parlamentario. Y cada voto vale, lo explicábamos en cada plaza. Y los primeros que sabían que cada voto vale eran todos nuestros afiliados, todos nuestros simpatizantes, todos nuestros candidatos que hacían campaña otra vez por los que nos presentábamos por Madrid. Hacían campaña en toda España, otra vez por los que nos presentábamos en Madrid. ¡Qué grande es este partido! Eso es de gente altruista, generosa, ambiciosa, con ambición de país y con ambición política. No pensabais en vosotros, nunca habéis pensado en vosotros. Pensabais en la gente a la que queríamos representar. Vosotros, los afiliados de base, varios de los que han intervenido se han reivindicado como tal, las personas anónimas, anónimas para los medios de comunicación, anónimas para la mayor parte de nosotros. Esas personas que nos hemos encontrado por toda España cuando hemos ido a hacer campaña. Esas personas y esas caras que recuerdo, aunque no recuerde su nombre o aunque no conozco a su nombre, sois lo mejor de este partido. Sois lo mejor de este país. Sois lo único imprescindible de Unión, Progreso y Democracia. Vosotros, los afiliados, lo único imprescindible. Termino con la parte en la que os decía que no me iba a despedir.
No, no me voy a despedir. No se puede despedir uno de sí mismo. Y yo soy lo que vosotros habéis hecho de mí. Me quedo con un trocito de cada uno de vosotros, con un trocito de vuestras sonrisas, de las que hemos compartido, con un trocito de vuestras lágrimas, que también las hemos compartido, con un trocito de vuestras recomendaciones, de vuestras críticas, de todo lo que os he escuchado. Eso es lo que somos y eso es lo que yo soy. Sois grandes, sois extraordinarios. Si alguna vez os ofendí, personalmente, de palabra o de obra, os pido perdón. Pero, dicho eso, que para mí es importante, lo que quiero deciros es que os doy las gracias por haber sido vuestra portavoz, vuestra primera portavoz, por haberme elegido, por haberme permitido representaros. Yo quiero que sepáis una cosa, lo sabéis, y que por eso digo que no voy a despedirme. Ese honor que vosotros me habéis brindado no me lo podrá arrebatar nadie nunca. Muchas gracias. También quiero aprovechar esta mi última intervención para reivindicar nuestra historia. Nuestra historia porque es la vuestra y porque no debéis dejar que nadie os la arrebate y, desde luego, que nadie os la reescriba. Reivindico vuestra historia, esa de la que sois todos y cada uno de vosotros protagonistas. Una historia que surgió el mismo día que nacimos, el mismo día que explicamos cuando nacimos, en ese septiembre del 2007, cuando nos presentamos en sociedad, en esa fecha de la que aquí se ha hablado, cuando explicamos, entre otras cosas, que habíamos nacido para reivindicar lo que es la política y lo que es un partido político. Únicamente, y fijaos qué grande, un instrumento al servicio de los ciudadanos. Eso no lo hemos olvidado nunca, que somos un instrumento al servicio de los ciudadanos, no de nosotros mismos, sino de los ciudadanos. Ese es un orgullo, porque eso es lo que ha marcado nuestra forma de hacer política, nuestra forma de trabajar, porque ha marcado lo que somos, porque no se nos ha olvidado. Y hemos hecho muchas cosas grandes, sí, grandes y muy bien, muchas cosas grandes y muy bien. Hicimos el primer diagnóstico, el mejor diagnóstico, cuando nacimos, de cuáles eran los problemas de España. El mejor diagnóstico de los problemas y planteamos las mejores soluciones. Hay enfermedades graves que no se curan en poco tiempo, pero si el diagnóstico es correcto, si las propuestas, las medicinas son las adecuadas, no hay que quitarle al paciente la medicación hasta que se cure. No hagamos experimentos. Ahora que todos nos reconocen que somos el partido que ha hecho las mejores cosas, nuestro diagnóstico, apliquémoslo. Pero esto lo digo no para mañana, lo digo para antes de ayer, en la parte en la que reivindicamos nuestra historia. Había una crisis política, institucional, en España. Acertamos al definirla y trabajamos con honestidad y coherencia
en la plaza pública y en las instituciones. Me importa destacarlo. Trabajamos con honestidad y con coherencia, sin concesiones, para defender lo que creíamos y lo que creemos que era lo mejor para los españoles. De la misma manera que os decía antes que cuando hacíamos campaña, los que vivían en un lugar que sabían que no iban a salir, hacían campaña pensando en todos los demás. En el resto del partido, nosotros hemos hecho política pensando en los españoles, no solamente en Unión, Progreso y Democracia, pensando en todos los españoles. Y por eso, porque hemos hecho política pensando en todos los españoles, hemos de reivindicar que hemos impregnado la historia del cambio político en España. Hemos impregnado la historia del cambio político en España. Y llevadlo a orgullo, porque es vuestro. No es de nadie más, es vuestro. Llevadlo a orgullo. Hemos demostrado que se puede formar un partido político sin padrinos y ser libres. Lo hemos demostrado en un momento en el que la política está sponsorizada, como casi todo. Y nosotros hemos demostrado que se podía hacer un partido político, crearlo y seguir trabajando sin padrinos y sin sponsors, trabajando con libertad y con autonomía. Y de eso hay que estar orgullosos. Hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera. Hacer política de otra manera es pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Ya sé que no se lleva, pero cuando nacimos decidimos ser diferentes en lo bueno, aprender de los demás, pero ser diferentes en lo genuino, en lo bueno, pensar en los españoles. ¿Os acordáis que decíamos que queríamos representar a la tercera España? Pues eso es lo que hemos hecho, que es la de la inmensa mayoría. Eso es lo que hemos hecho porque eso es lo que hemos defendido, por encima de cualquier cosa. Sí, se ha dicho aquí también en la tribuna, fuimos los primeros en llevar al Congreso de los Diputados, a las otras instituciones en las que estábamos y también a las calles muchas cosas que hoy están en la agenda política de todos los partidos políticos, de todas las instituciones y de todos los españoles. Nosotros iniciamos el debate en la tribuna del Congreso de los Diputados por y contra la corrupción política. Iniciamos ese debate en solitario. Llevamos a la tribuna, conseguimos que adquiriera categoría política lo que sabíamos que existía, aquello que se hablaba en los corrillos o que se hablaba en los centros de trabajo o que se hablaba en los trabajos académicos. Le dimos categoría política. Le dimos categoría política al cambio de modelo de Estado. Le dimos categoría política a la independencia de la justicia, a la eliminación de los aforamientos, a la eliminación del gasto superfluo, a la reforma de la ley electoral, a la fusión de los municipios, a todo lo que era necesario para dar la medicina correcta a esa España que tenía tantos problemas, tanta enfermedad y que tan correctamente habíamos diagnosticado. Nos lo hemos trabajado bien, bien que nos lo hemos currado, sí, todos y cada uno de nosotros. Pero ahí está, nadie nos lo puede arrebatar. ¿Qué es lo que no nos pueden arrebatar? ¿El recordar a todo el mundo que fuimos los primeros? No, eso pasa enseguida. Eso es importante, pero no es lo más importante. ¿Sabéis lo que no nos puede nadie arrebatar? Que hemos hecho la verdadera revolución. Y es que incluso aquellos que no creen en ello, incluso aquellos que nunca lo defendieron, hoy no se atreven a decir que no están dispuestos a hacerlo. Eso es impregnar la política. Eso es obligarles a que planteen esa batalla y ese debate, a que siquiera se comprometan a hacerlo. Decía, no me acuerdo quién, no sé si Katy habló del feminismo antes, cuando intervino. Yo solía pensar y pienso todavía que el mayor triunfo de la revolución feminista fue que incluso los machistas tuvieron que dejar de decir que lo eran.
porque se lo metimos en el cerebro. Bueno, pues ahora la gente que no cree en la regeneración democrática y en la libertad y en la igualdad y en la independencia de la justicia tiene que decir que cree en ello, porque no se atreven a decir que no. Esa es la gran revolución. Esa es la gran revolución. Y ese cambio, esa revolución, la hemos protagonizado nosotros, vosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque hemos pensado, como decía antes, con sentido de Estado en los españoles. Porque hemos pensado en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Hemos repetido esto por toda España, desde las primeras elecciones, en todos los mítines. Yo creo que ha sido una de las frases que a mí más me aplaudíais, vosotros, los afiliados y simpatizantes, cuando decíamos: hay que defender los intereses de los españoles, hay que pensar en los españoles, y ser un partido con política de Estado significa eso, pensar en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones. Eso es lo que hemos practicado y eso es lo que ha cambiado España y eso es lo que nos ha hecho pasar y entrar en la historia de España. A nosotros, a Unión, Progreso y Democracia. A Unión, Progreso y Democracia. No nos conformamos con cambiar el gobierno. Cuando nacimos lo dijimos, no nos conformamos con cambiar el gobierno. Pensamos que hay que cambiar el régimen. Es verdad que ingenuamente creímos que se podía lograr en una generación. Demostrado está que no. No era posible hacerlo en tan poco tiempo, pero hemos librado la batalla. Hemos librado la batalla política y hemos provocado esa gran revolución de la que os hablaba antes. Somos singulares como partido porque somos diferentes. Y somos singulares y somos diferentes porque somos libres. Hemos podido hacer estas cosas precisamente por eso, porque somos libres. Por eso hemos hecho todas estas cosas. Y es importante a la hora del orgullo, a la hora de recordar cosas buenas que son de vosotros, que no son mías, porque lo hemos hecho así, porque hemos defendido estas cosas en un momento tremendamente duro para España, no solo desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de la pérdida de valores, de los valores democráticos. Pensad una cosa, vosotros, los protagonistas, dentro de unos años, cuando vuestros hijos o vuestros nietos, los que sois de mi edad, os pregunten, en ese momento en el que los valores se hundían en España, en ese momento en el que se perdía la incipiente condición de ciudadanía, en ese punto en el que se hundía nuestro país, ¿tú qué hiciste? Cualquiera de vosotros podrá levantar la mirada y mirar muy francamente al que se lo pregunte y decirle: yo defendí la libertad y la igualdad. Yo defendí los valores. Yo defendí los valores. Yo no me puse de perfil. Y además, yo, diréis cada uno de vosotros, mantuve la integridad y libré la batalla. Mantuve la integridad y libré la batalla. Somos así. Somos gente limpia, somos gente libre, somos gente resistente. Porque tenemos, como decía antes, una gran ambición de país. Porque pensamos en la España que queremos dejar a nuestros hijos. Porque no nos resignamos con que el poder pase de mano. Porque aspiramos a cambiar la esencia misma del poder. Somos singulares porque somos UPyD. Fernando Savater, a quien hoy se ha citado bastante aquí, aprovecho para mandarle un gran abrazo. En un momento complicado y duro para su vida,
sigue pensando en la familia Magenta. Eso solo es propio de los hombres grandes, como Fernando Savater. Fernando Savater escribió un artículo en el año 2001, después de una catástrofe política tremenda, electoral, política mucho menos, en el País Vasco, en la que, aunque los partidos constitucionalistas ganamos las elecciones, perdimos el gobierno. Bueno, perdimos la posibilidad de estar en el gobierno. Y Fernando escribió entonces un artículo en el que, bueno, pues reivindicaba todos los éxitos del constitucionalismo, porque muchísima gente empezó a escribir mal después de que habían pasado las elecciones. Recordaba en aquel artículo lo que habíamos logrado, lo mismo que yo humildemente he tratado de recordar algunas de las cosas que habéis logrado. Recordaba en aquel artículo que, gracias a la resistencia constitucionalista y de Basta Ya, pero del mundo constitucionalista en general, pues el plan Ibarretxe no fue posible para ellos, afortunadamente. Se hizo el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Los vascos aprendimos a salir a la calle a defender las cosas que nos unen como ciudadanos vascos y a celebrar juntos el sentirnos mayoría, porque solo habíamos salido juntos a llorar después de los funerales. Y él reivindicaba en ese artículo, recordaba en ese artículo todas estas cosas. Recordaba también que la mayor sensación de fracaso que sintieron algunos se debió a que habíamos creído en nuestras mentes, había anidado la esperanza. Y teníamos una esperanza de tan corto plazo que nos lo creímos y luego pues hubo una especie de depresión colectiva. Y él nos animaba en ese artículo a seguir resistiendo. Dejadme que os lea su último párrafo. Sentirse animado o desanimado ahora es ya cuestión de carácter. Comprendo muy bien a los que, ante el olor y el color de lo que han sacado a flote estas elecciones, sienten la tentación de tirar de la cadena y marcharse dignamente. Pero yo prefiero acordarme de aquel ácrata, tipógrafo que fue de la Moderna, en el bello poema de Félix de Azúa, que gritó ante el pelotón de fusilamiento: «Viva el perder!». Y permanezco junto a los que siguen jugando, aun sabiendo que hay tantas cartas marcadas. A los acomodaticios, a los resignados, a los amonestadores que todo lo adivinaron antes que nadie, pero procuraron decirlo después, a quienes nos preguntan: ¿habéis aprendido la lección? ¿Os arrepentís? A ellos les responderemos con la palabra sagrada con la que empieza la libertad: no, claro que no. Nosotros, vosotros, nosotros UPyD, hemos dicho no a la comodidad. Nosotros, UPyD, hemos dicho sí a la grandeza de todo lo que hemos conseguido, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que podremos hacer. Hemos dicho sí a la limpieza, hemos dicho sí a la esperanza, hemos dicho sí, insisto, a la grandeza de todo lo que hicimos y de todo lo que podremos hacer, siempre que no olvidemos lo sustancial, lo único que hay sustancial, que no cambiemos lo sustancial, lo único que hay sustancial. Limpieza en los procedimientos y firmeza en los principios y en los valores. Siempre que lo hagamos así, podremos seguir estando muy orgullosos de la grandeza de lo que hemos hecho y podremos seguir diciendo sí a la grandeza, no a la comodidad. Demostremos, estoy segura de que lo haremos, que somos dignos de la confianza y de la esperanza que muchos españoles depositaron y depositan en nosotros. Démosles a ellos, a todos los ciudadanos españoles, la posibilidad de elegirnos, la oportunidad de volvernos a elegir a todos los que creen que este proyecto político, que se llama UPyD,
que es UPyD por lo que hace UPyD y no por cómo se llama, siga adelante. Y recordad, efectivamente, nuestro primer acto público. Alguien lo mencionó antes, yo lo mencionaré en el mismo sentido, aunque de manera más amplia. En ese acto público de septiembre del 2007, yo, en la tribuna, en aquella que era mi primera ocasión para hablaros como portavoz, aunque todavía no se había celebrado el primer congreso, fue la primera vez que hablé como portavoz de UPyD y cité a Cavafis y cité Ítaca. Hoy quiero terminar citando a Cavafis y citando Ítaca y diciendo lo mismo que dije entonces, que hay que aprender de cada etapa, que hay que disfrutar de cada una de las que hemos vivido, que hay que recordar los rostros de los amigos, los rostros de la gente que encontramos en cada uno de los puertos en los que paramos, que hay que recordar las caras de todos los que se nos han acercado, de los que nos animan, de los que nos piden que sigamos, de los que se acercan a nosotros también hoy y también a lo largo de todo este viaje. Dije que no venía a despedirme y no lo haré. Citaré un poema otra vez de José Hierro, que me gusta particularmente y que podría servir para este momento, que sirve para este momento. No vine solo para decirte, aunque también, que no volveré nunca y que nunca podré olvidarte. Yo nunca podré olvidaros. Sé que Ítaca es el viaje y de la misma manera que no me puedo despedir de vosotros, voy a seguir viajando hacia Ítaca. Voy a seguir viajando y recordando todo lo bueno, todos los rostros, todos los estímulos, todas las ayudas, todas las sonrisas, todas las lágrimas y particularmente toda vuestra confianza. Y voy a seguir viajando hacia Ítaca con el único grito con el que me siento identificada, además del grito libertad. Dios salve a los guerreros que son fieles a su pueblo. Muchas gracias de todo corazón.